Muy buenos días, estimados alumnos de tercer año de la unidad de patología. Les vamos a servir la presente disertación sobre enfermedad cerebrovascular. La metodología va a ser que voy a efectuar varias pláticas entrelazadas entre sí y ustedes podrán verlas en el tiempo que ustedes decidan. La enfermedad cerebrovascular es muy importante, como veremos posteriormente, y creo yo que un médico, sobre todo que ve adultos, no puede dejar de conocer esta enfermedad. Bien, jóvenes, vamos a observar este mapa mental que efectué para poder orientar el abordaje diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular. Vean ustedes que he puesto en el centro un paciente con enfermedad cerebrovascular. No puse enfermedad cerebrovascular a secas, no, que es un paciente que tiene esta enfermedad. Recordemos eso siempre, es importante. La enfermedad cerebrovascular, podemos ver los factores de riesgo en negrita y podemos ver las causas en azul. Algunas pueden ser ambas, pueden ser causas y pueden ser factores de riesgo, como pueden observar la hipertensión arterial en ambos. Si ustedes observan, tenemos la hipertensión arterial como un factor muy importante en la producción de enfermedad cerebrovascular por el daño vascular en sí y también por el aumento de la presión endovascular con ruptura de lesiones que han sido provocadas por ella misma o por algunas malformaciones que traemos presentes genéticamente. Las dislipidemias con una aterogénesis temprana, al igual que la diabetes mellitus, la arteriosclerosis, producto de una mala dieta y de la edad per se, vasculopatías en algunos pacientes que traen como herencia alguna enfermedad de Ehlers-Danlos o principalmente en los pacientes que tienen una vasculitis de cualquier tipo que debilita la pared de los vasos sanguíneos. El sexo masculino es preponderante en las enfermedades cerebrovasculares sobre la mujer. La genética, como habíamos mencionado, los genes tienen importancia en la mayoría de las enfermedades que nos hacen que tengamos la probabilidad más o menos de tener alguna enfermedad. En estos, pues, platicando de las colagenopatías, el Ehlers-Danlos y Marfan, que hacen paredes vasculares anormales, como veremos posteriormente. La fibrilación auricular con la formación de trombos que pueden llegar a provocar una encefalopatía de tipo isquémico. Tenemos nosotros el embarazo, que hay un aumento de enfermedades cerebrovasculares. La obesidad como un proceso inflamatorio crónico también es importante y el tabaquismo no se diga. Ustedes ya saben que tiene más de 2.400 sustancias patógenas que van a provocar daño sobre todos nuestros tejidos y también sobre los vasos sanguíneos. El paciente con enfermedad cerebrovascular va a tener tres tipos diferentes de entidades: la enfermedad cerebrovascular isquémica, la enfermedad cerebrovascular hemorrágica o la encefalopatía hipertensiva. Estas pueden estar interconectadas. Una encefalopatía hipertensiva puede llegar a terminar en una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Y la hemorragia, al actuar sobre los vasos sanguíneos por la endotelina, puede llevar a provocar una enfermedad cerebrovascular isquémica. Entonces pueden estar inconectadas entre sí, interconectadas, y además provocar entonces enfermedades mixtas. Vemos acá las causas: los trombos y los émbolos, la hipotensión que nos puede dar enfermedad cerebrovascular isquémica, la hipertensión arterial que forma microaneurismas de Charcot-Bouchard que miden de 400 a 700 micras,
Y la misma hipertensión arterial puede provocar que se rompan y provocar la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Ven ustedes que la hipertensión arterial puede romper vasos sanguíneos mal formados. Estas malformaciones pueden ser malformaciones arteriovenosas, aneurismas, como los que se observan en el polígono de Willis, malformaciones cavernosas y telangiectasias. Hay que recordar que estas son malformaciones que nosotros tenemos que diagnosticar para evitar que se rompan. Las enfermedades cerebrovasculares se dan solamente por dos causas esenciales. Se tapan los vasos, nos va a dar isquemia. O se rompen los vasos y nos va a dar hemorragia. La enfermedad cerebrovascular, nosotros tenemos que saber anatomía básica para poder hacer un diagnóstico de localización. Acá tenemos nosotros un pequeño video en el que nos muestra la neuroanatomía básica que ustedes deberían de repasar para poder entender la localización de las enfermedades. Si es en uno de los lóbulos, pues nos va a dar lesiones como afasias o como hemiplejías. Si nos da lesiones en esta área de acá, pues son las hemorragias de Duret y van a provocar que el paciente se quede vegetal o que pueda fallecer, porque ahí tenemos la formación reticular, que es la que mantiene al paciente en alerta. Si hay una lesión en el cerebelo, pues va a tener problemas de bipedestación y de equilibrio. O si tiene lesiones en el área occipital, pues va a tener problemas visuales. Entonces es importante conocer los elementos esenciales de la neuroanatomía. Si el paciente tiene una lesión por compresión de los nervios ópticos, pues va a tener problemas visuales que pueden detectarse en una campimetría, como estos acá, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en una hemorragia, en una lesión que comprima esta región. Si tenemos herniación por hipertensión intracraniana con presencia de herniación del uncus, va a haber compresión ipsilateral del tercer par, provocando midriasis ipsilateral. Por lo tanto, es importante tener estos conocimientos básicos. Acá tenemos nosotros una tabla de la medicina interna de Harrison, la última edición 2019, la pueden consultar para que vean la pertinencia que tiene este tema. En el año 1990, las principales causas que había de enfermedad a nivel global era, en quinto lugar, la apoplejía. Ya en el 2010 es en el tercer lugar. Acá vemos las principales causas de defunción en todo el mundo. En el año 2010 también es una tabla de Harrison, última edición. La apoplejía precede nada más a la cardiopatía isquémica como causa de muerte. Y en los países con altos ingresos igual. Entonces nosotros, esto es a nivel mundial y esto es en los países con alto ingreso. En las vías de desarrollo, por nuestra mala nutrición y la heterogénesis que tenemos debido a la comida chatarra, vemos que está en primer lugar. Pueden ver ustedes en África subsahariana, pues la apoplejía está en un quinto lugar. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para tener en cuenta el estudio de esta enfermedad, como también tomar en cuenta la prevención. Bien, entonces nosotros estamos con este mapa mental y vamos a observar las enfermedades cerebrovasculares. En cuanto al diagnóstico diferencial en las enfermedades cerebrovasculares,
debemos tomar mucha importancia a hacer la diferenciación dentro de lo que es un infarto cerebral y un hematoma cerebral, debido a que el tratamiento es diametralmente opuesto. Si nosotros tenemos una hemorragia y le damos tratamiento trombolítico, el paciente pues definitivamente puede llegar a fallecer. Y si tiene un infarto isquémico, es necesario que le demos trombolíticos para provocar la lisis del trombo y de esta manera mejorar su circulación, evitar la zona de penumbra y provocar un restablecimiento funcional del cerebro. Generalmente lo podemos hacer con la historia clínica y exámenes neuroradiológicos. Esencialmente, vean ustedes que la cefalea es posterior al ictus, mientras que en el hemorrágico la cefalea es en el momento del ictus. ¿Cuál es la razón? El paciente presenta un taponamiento de una arteria, digamos la cerebral media, presenta hemiplegia y pérdida del conocimiento, pero es hasta 48 o 72 horas posterior a el infarto que el paciente empieza a presentar cefalea. Quiere decir que el paciente ha aumentado su presión intracraniana, que es lo que produce la cefalea, por la deformidad y el estiramiento de las meninges, que son las que realmente dan la sensación del dolor. En cambio, en el hematoma intracerebral, lo que sucede es que la sangre rompe el cerebro y produce una hipertensión aguda, lo que se traduce en una deformidad y estiramiento de las meninges y produce cefalea inmediata. Por supuesto, si el paciente llega inconsciente es difícil preguntarle, pero probablemente algún familiar o persona que estuvo cerca les podrá decir, por ejemplo, que antes de perder la conciencia el paciente se tomó la cabeza con las dos manos o que tuvo un quejido o un grito de dolor, que nos puede orientar hacia el problema de tipo hemorrágico. En el examen físico, si no fuera una hemorragia intraparenquimatosa, sino una hemorragia subaracnoidea, podemos ver en el fondo de ojo una hemorragia subhialoidea. Entonces, la diferencia es que la cefalea es posterior al ictus, porque posterior al ictus va a aumentar el edema cerebral y por tanto la presión intracraniana. En cambio, en este es inmediato. Otra situación es el daño neurológico localizado. En este caso isquémico se trombosa una arteria y deja de suplementar de sangre a un área específica y entonces presenta un síndrome específico de tipo clínico. Mientras que en el hemorrágico puede haber traslape de sintomatología al extenderse el hematoma. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la toma de la historia. Por supuesto, para comprobarlo vamos a requerir de imágenes neuroradiológicas como veremos posteriormente. Entrando en materia, los tipos de hemorragia que vamos a observar son la hemorragia intraparenquimatosa subaracnoidea y la hemorragia subdural epidural. Las coloqué acá, aunque no corresponden a esta temática porque estas generalmente son de tipo traumático, mientras que estas son por enfermedades vasculares. Y mixtas quiere decir que podemos tener combinaciones de hemorragias intraparenquimatosa y subaracnoidea. Por ejemplo, la ruptura de un aneurisma en el polígono de Willis puede romper
por su fuerza de presión dentro del cerebro y provocarnos una enfermedad cerebrovascular de tipo parenquimatoso y subaracnoidea. Entonces podríamos ver también que las causas, para repetir, vamos a tener la hipertensión arterial, la ruptura de microaneurismas de Charcot-Bouchard, que son complicación de la misma hipertensión arterial, que miden alrededor de 300 a 700 micras. Solo se pueden ver al microscopio, pero son suficientes como para provocar un hematoma severo y la muerte de un paciente. Las discrasias sanguíneas, aquellas enfermedades que tienen que ver con la coagulación sanguínea, como sería un paciente hemofílico o un paciente que tiene las plaquetas bajas o un paciente con un shock séptico en que hay depletación del sistema de coagulación y plaquetario. El uso de anticoagulantes aún bien utilizados puede tener problemas de tipo iatrogénicos en los cuales va a haber una hemorragia cerebral. Los tumores pueden provocar principalmente los glioblastomas multiformes, ruptura de vasos que son muy frágiles y provocar una enfermedad cerebrovascular secundaria. Las vasculitis y las angiopatías también pueden debilitar la pared y ser presa de la hipertensión arterial. Y las malformaciones vasculares que ya mencionamos. La morfología, pues, es un área de destrucción cavitada del cerebro llena de sangre, con un coágulo sanguíneo en medio y que está rodeado de tejido parenquimatoso, el cual se encuentra comprimido por este coágulo, como veremos en fotografías posteriormente. Al final, el área de gliosis que queda cuando hay reabsorción de este coágulo, pues vamos a tener únicamente una línea parda con macrófagos con hemosiderina. Las hemorragias vienen siendo alrededor de un 10-15% de todas las enfermedades cerebrovasculares y en muchas ocasiones el paciente se va recuperando debido a que el coágulo va sufriendo lisis, hay consumo del coágulo por nuestro sistema macrofágico y el cerebro empieza a regresar a su forma original. Entonces puede haber una mejoría en algunos de estos pacientes. La localización topográfica de las hemorragias, ustedes pueden ver que principalmente es en el putamen, en el tálamo, lo que conocemos como hemorragias ganglionares, y el resto, cerebelo, protuberancia, hemisferios y otras regiones, un 10% cada una. Aquí pueden ustedes ver una lesión bastante severa que provocó la muerte del paciente con un hematoma dentro del hemisferio cerebral derecho. Fue una hemorragia hipertensiva con la ruptura de un microaneurisma de Charcot-Bouchard. Aquí tenemos nosotros otra lesión. Pueden observar ustedes la enorme lesión a nivel del hemisferio izquierdo. Aquí podemos ver nosotros microhemorragias, que no es muy frecuente verlas, se llaman microhemorragias en ducha, debido a este punteo que vemos, que generalmente son debidas a microembolias grasas. Aquí pueden ustedes observar un gran hematoma en el hemisferio cerebral derecho que rompe hacia el ventrículo, hacia ambos ventrículos, y va a provocar una hemorragia subaracnoidea. Aquí vemos nosotros, aunque les repito, no es parte de las enfermedades cerebrovasculares como tales, lo que son por trauma. Aquí tenemos un hematoma subdural gigantesco. Estos hay que drenarlos porque si no el paciente termina en sala de necropsias, como lo podemos observar acá. Y aquí vemos nosotros la cápsula del hematoma. Aquí tenemos nosotros un tumor
bastante grande. Vean ustedes la necropsia 891. Es una necropsia clínica en el antiguo Hospital General. Y podemos ver las manifestaciones de este tumor que provocó la ruptura de un vaso sanguíneo y provocó una enfermedad cerebrovascular como complicación. Vean ustedes el aplanamiento de las circunvoluciones y las cisuras estrechas debido a la compresión que ejerció la presión sobre la bóveda craneana. Este es uno de los procesos que habíamos platicado al principio, la hernia uncal, en donde hay compresión del tercer par y provoca clínicamente una midriasis izquierda en este caso, porque es el uncus izquierdo y la lesión es ipsilateral. Nosotros podemos observar en esta tomografía axial computarizada que a nivel de los tálamos a las primeras 6 horas en esta vemos la lesión pequeña y se va extendiendo hasta unos límites bastante precisos. Acá podemos observar varias lesiones, ¿verdad? De el mismo paciente, cómo va transformándose las lesiones en varios cortes de la tomografía. Aquí podemos ver que hay una herniación del cíngulo. Miren ustedes cómo se desvía hacia el lado contralateral del hematoma. Y aquí se ve la complicación de una hemorragia subagranoidea, probablemente por la ruptura del hematoma. Bien, jóvenes, y para terminar vamos a mostrarles esta tomografía axial computarizada de un paciente que tiene un tumor en el hemisferio cerebral izquierdo bastante grande, un glioblastoma multiforme, que se llama multiforme por las formas múltiples que presenta. Estos tumores pueden provocar una enfermedad cerebrovascular hemorrágica debido a la fragilidad de sus vasos sanguíneos, que pueden romperse y provocar un ictus. Si nosotros hacemos una buena historia clínica, vamos a saber que el paciente, antes de presentar su enfermedad cerebrovascular hemorrágica, tenía un tumor. Bien, jóvenes, vamos a continuar en las próximas lecciones y daremos algunos ejemplos de este tipo de enfermedades. Les agradezco su atención.